Bueno, quiero dar una palabra esta mañana. Alguien me preguntó y me dijo: Jeff, ¿tú vas a dar un mensaje este domingo de las mamás, del Día de las Madres? ¿O vas a seguir en donde has estado en Primera de Reyes y después Segunda de Reyes? ¿Qué vas a hacer? Y cuando me preguntaron dije: no sé, porque cada año lo hago diferente. Y ya al final dije: ¿sabe qué? Mejor hago los dos al mismo tiempo. Vamos a seguir en donde estamos, pero vamos a honrar a las mamás. Y hay justo una historia tan interesante y tan buena y tan impactante acerca de las mamás, que creo que es muy buena para nosotros hoy. Y se trata de la mamá del rey Salomón. Salomón, hemos estado hablando de él por un par de semanas. Y su mamá se llamaba, ¿alguien sabe cómo se llamaba su mamá? Betsabé. Y la historia de Betsabé es una historia muy interesante. Y ella, como muchos aquí saben, todo comenzó muy mal. Cuando David la vio y tuvo relaciones con ella, y ella terminó embarazada, y como consecuencia de lo que hicieron, David y ella perdieron su bebé. Y la situación era bien mala, pero después de eso, Betsabé dio a luz a un muchacho, a un bebé llamado Salomón. Y Salomón, como sabemos, llegó a ser el rey de Israel después de David. Dios redime las vidas. Él hace cosas maravillosas. Y no solo eso, sino como consecuencia de eso, ella termina estando en el linaje de Jesús, nuestro Salvador. Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas, ¿no es así? Pero quiero hablar de Betsabé y hablar de unas lecciones que todos podemos aprender de esta mamá tan importante. Y hay una historia de algo que ella hizo que creo que es importante para nosotros, y es una manera de entender cómo Dios también usa a las mamás. Mamás, ¿están listas? Muy bien. Todo el resto, ¿están listos? Qué bueno, qué bueno. Primera de Reyes, capítulo 1. David ha estado aquí y como rey, y él ya es bien viejito. Pero antes de entrar ahí, ¿cuántos aquí tienen Instagram? Quiero ver, ¿cuántos tienen Instagram? Ok, varias personas. Otros dicen: no, esas redes sociales nunca. No, es que hay otros. ¿Cuántos tienen Facebook aquí? ¿Cuántos tienen? Sí, hay otros que tienen Facebook. Ok. Bueno, como el año pasado salió una frase en Instagram, quizás en Facebook también, no sé, pero que estaba pasando por todos lados, acerca de padres y sus hijas. Y la frase se llamaba Girl Dad. ¿Cuántos oyeron de esa frase? Girl Dad. Algunos por acá. Y yo fui a buscar esa frase en Instagram y me di cuenta que ha sido usada casi 2 millones de veces, Girl Dad, para los varones que son pues padres de hijas, y toman una foto y lo ponen ahí con esa frase Girl Dad. 2 millones. Entonces decidí: ¿sabe qué? Que quiero ver lo que está al revés, que sería una mamá de un hijo, o en otras palabras, un boy mom. Y fui a buscar ese y me di cuenta que gente ha puesto post y el número son 13 millones. Entonces las mujeres, las mamás ganan a los papás, me parece. Entonces decidí, bueno, si hay girl dad, papá de una hija, y hay boy mom, mamá de un hijo, con la historia de Betsabé, lo que tenemos es king mom, la mamá de un rey. Entonces ese es el título de mi mensaje para hoy, es King Mom. ¿Y cuántos dirían de sus mamás que son mamás de reyes? Oh, los hijos aquí dicen: sí, yo soy como un rey.
y las hijas reinas, amén. Ok, pero en Primera de Reyes capítulo 1 está esta historia. Y dice así, David, como dije, ya es bien viejito, él está ya pronto al punto de morir. Y dice, por ese tiempo, Adonías, quiero que digan su nombre conmigo, Adonías. Este Adonías, hijo de David, cuya madre era Agüid, comenzó a jactarse diciendo, ¿qué dijo? Voy a proclamarme rey. Esto es interesante. Este quería ser el rey después de su papá. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había, ¿qué dice ahí? Disciplinado. Este era el problema de David. David no disciplinaba a sus hijos. Por eso en muchos casos David tuvo un montón de problemas con sus hijos, porque no los disciplinaba. Ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto o aquello? En otras palabras, era como un padre ausente, básicamente. Era buen rey, pero como padre no hizo su trabajo. Entonces Adonías había nacido después de alguien más. ¿Cómo se llama la otra persona? Absalón. Y él aprendió algo de Absalón, porque era Absalón que trató de tomar el reino de su papá David. Entonces aquí está Adonías pensando, pues yo voy a hacer la misma cosa. Y era muy apuesto. Adonías se apoyó en Joab, hijo de Sarvia, y en el sacerdote Abiatar, y ellos aceptaron ayudarlo a llegar a ser rey. Sin embargo, el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, junto con el profeta, ¿cómo se llama ese profeta? Natán. Natán es muy importante y él tenía una relación muy importante con David, un hombre de Dios. Dice de ellos, y Simei, rey, y la guardia personal de David se negaron a ayudar a Adonías. Esto es muy importante, porque aunque cuando hay gente que quiere hacer cosas malas, siempre hay gente fiel a Dios en medio de eso. Y aun si el grupo es pequeño, todavía son fieles. Adonías se dirigió a la peña de Zoelet, cerca del manantial de Enrogel, y allí sacrificó ovejas, ganado y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos. ¿Cuántos de sus hermanos? Ya, los demás hijos del rey David y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a la guardia personal del rey, ni a su hermano Salomón, porque él sabía que David ya había dicho que Salomón iba a ser el próximo rey de Israel. Por eso no lo invitó. Entonces Natán fue a ver, ¿a quién? Betsabé. Y esta historia se trata de Betsabé. Él fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y le preguntó, ¿no te has enterado de que el hijo de Agüid, Adonías, se proclamó rey y nuestro señor David ni siquiera lo sabe? Esto es muy importante. El profeta Natán le dice eso, y la Biblia no nos dice si ella sabía o no sabía. Probablemente no sabía, y que David tampoco sabía. Él ya estaba en la cama, ya al punto de morir, no sabía lo que estaba pasando en su reino. Y viene el profeta Natán con Betsabé y le dice, mira, esto está pasando. Y nos muestra una verdad, y la vamos a ver de Betsabé, que ella sabía escuchar la voz de Dios. Y algunos dirían, pero el profeta Natán aquí viene como cualquier persona diciéndole a ella lo que está pasando, como el chisme del día. No. Porque el profeta Natán es primero un ¿qué? Profeta. Dilo conmigo, profeta.
Entonces ella entiende lo que es respetar un profeta que tiene la palabra de Dios. Y él viene con ella y dice: mira, tenemos un problema que no va de acuerdo con el plan que David tenía, y en ese caso el plan que Dios tenía para este reino. Y ella le escuchaba, le prestaba atención. Oh, yo he aprendido de las mamás en mi vida, varias mamás. Mi esposa, mi mamá, mi suegra, quien es pastora, una mujer de Dios. Dios me ha enseñado a través de las mamás en mi vida cómo escuchar la voz del Señor. Y mujeres de Dios, mamás en este lugar, ustedes escucharle al Señor es algo tan importante, tan importante. Dios les desea usar en maneras bastante grandes. Y sabe que no necesitas una plataforma. Y si Dios te da uno, qué bueno y qué bendición. Pero no necesitas, lo único que necesitas es la voz del Señor en tu vida. Y con su voz Dios te da la autoridad celestial para entrar donde Dios quiere que tú entras, para decir lo que tienes que decir. Escucha la voz del Señor. Entonces Natán viene y ella escucha. Él dice esto en versículo 12: si deseas salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, sigue mi consejo. Ve ya mismo a ver al rey David y dile: mi señor el rey, ¿acaso no me hiciste un juramento cuando me dijiste: definitivamente tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono? Entonces, ¿por qué Adonías se ha proclamado rey? Y mientras, es todavía Natán hablando, dándole el plan de lo que van a hacer. Mientras tú aún estás hablando con el rey, yo llegaré y confirmaré todo lo que le has dicho. Quiero que lean esta parte, versículo 15 conmigo. La primera parte, ¿qué dice todos juntos? Entonces Betsabé entró en la habitación del rey. Ahí. Entonces Betsabé entró en la habitación del rey. ¿Sabe que he tenido una pregunta en mi vida por muchos años? En cuanto a las cosas que Dios desea lograr en mi vida, ¿debo de yo simplemente esperar y Dios lo va a hacer? ¿O debo de tomar acción? Y siempre en varias circunstancias, ¿cuántos han tenido el mismo debate? ¿Debo de esperar o debo de tomar acción? ¿Debo de hacer algo o debo de no hacer nada y nada más confiar que Dios lo va a hacer? Y por muchos años he tenido ese debate en varias circunstancias de la vida. Y a los 43 años me gustaría decirte que no tengo la respuesta. Porque cada situación es diferente. Lo que Dios espera de nosotros en cada situación es totalmente distinto y diferente. Por eso necesitamos escuchar la voz de Dios, ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Pero si hay una lección que he aprendido, es esta: en cuanto a las promesas de Dios, que tengas el denuedo de siempre entrar y pelear por las promesas de Dios. Si Dios lo ha prometido, oh claro, yo espero en Dios 100%, pero no dejaré que el enemigo quite las promesas de Dios de mi vida. Y esta mujer Betsabé, esta mamá, ella sabía que hubo una promesa. Y la promesa era para su hijo ser el próximo rey. Y ella no iba a dejar a cualquier otro entrar en lo que había sido prometido para ella y su hijo. Así que ella dijo: yo
voy a entrar. Y las mamás son mujeres de Dios que tienen el denuedo para echar mano a las promesas de Dios y decir: yo creo en sus promesas, yo creo en su fidelidad y yo voy a entrar en la promesa de Dios. ¿Dónde es que Betsabé entró? Entró en la habitación de David. ¿Entró dónde? En la habitación de David. Y las mamás que siguen a Dios saben cómo entrar en el lugar del Rey Jesús y pelear por las promesas que Él ha dado a ustedes. Y mamás, les quiero decir algo. Si tú eres madre joven aquí y has perdido a un bebé o a más que uno, si eres una madre ya con años y uno o más de tus hijos no está caminando con el Señor y estás pensando: es que esto va a cambiar, voy a lograr tener mi propio bebé, o voy a lograr ver con mis ojos que mi hijo o hija va a regresar a los caminos del Señor. Les quiero decir, mamás, que sigan peleando en la presencia de Dios. Dios es un Dios fiel, un Dios de su palabra. Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Y Betsabé es un ejemplo de esto. ¿Para quién? Para todos nosotros. No solamente las mamás, sino para mí también. Nosotros debemos de aprender de su lección de cómo tener denuedo con las promesas que Dios nos da. Voy a seguir con este concepto, pero dice: David era ya muy viejo y Abisai lo cuidaba. Betsabé se inclinó ante él. ¿En qué te puedo ayudar?, le preguntó el rey. Ella le contestó: mi señor, usted hizo un ¿qué? Un juramento. Tú hiciste una promesa. Mi hijo Daniel, que tiene sus 7 años, es que él recuerda todo. Y él muchas veces, por ejemplo, si él me pide casi todas las noches que le diga una historia antes de ir a dormir. La plática de historias de él o pedirme es muy corta. Él simplemente cuando me mira dice: papi, ¿historia? Es así. Y a veces sí, le digo historias, no todas las noches, pero muchas noches. Pero de vez en cuando, y esto pasó recientemente, de vez en cuando le digo: sí, pero espérame. Porque, por ejemplo, estaba una noche recién ayudando a uno de mis hijos con la tarea y estábamos justo en medio de un problema bien difícil de las matemáticas. Y ya que tengo 43 años y no he estado en la escuela high school por mucho tiempo, ni recuerdo cómo hacer las matemáticas. Así que tengo que buscar en Google cómo es que se hace esto. Entonces estaba ayudando a uno de mis hijos y después llego a la cama de mi hijo Daniel. ¿Y qué ha pasado? Ya se ha dormido, ¿no? Y siento mal porque le dije: no, lo voy a hacer, pero espérate un momento, y ya está dormido. Y bueno, de vez en cuando pasa así. La mayoría del tiempo soy fiel a mi palabra y le cuento la historia. Pero recuerdo que una vez él me preguntó el sábado en la noche. Él me dijo: papi, mañana llévame temprano contigo a la iglesia. Porque yo cuando vengo temprano, uno de los hijos vienen conmigo y otros vienen con mi esposa unos minutos más tarde. Y siempre Daniel viene más tarde. Pero ese sábado me dijo: papi, ¿puedo ir temprano contigo? Despiértame. Dije: ok. Y cuando entré a su recámara el domingo en la mañana, le vi durmiendo. Y es que le quería dejar dormir. Entonces le dejé dormir. Y llegué a la iglesia. Y unos minutos después él llegó a la iglesia. Y cuando me vio, vino conmigo y dijo: papi, es que yo te dije anoche que me despertaras temprano para venir conmigo y dijiste que lo ibas a hacer y no me despertaste. Este muchacho recuerda las promesas y él tiene el denuedo de venir con su papá
que le ha prometido algo y decir: papi, tú me lo prometiste. Mujeres de Dios, aquí recuerda que las promesas de tu Padre Celestial son para ti, y tú puedes pelear por esas promesas. Y Dios es mejor papá que Jeff Toll. Él siempre cumple su palabra, siempre. Otra vez, versículo 17, ella le contestó: mi Señor, usted hizo un juramento delante del Señor su Dios cuando me dijo: te aseguro que tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono. Sin embargo, Adonías se proclamó rey y mi señor el rey ni siquiera se ha enterado. Ha sacrificado gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército, pero no invitó a su siervo Salomón. Y ahora, mi señor el rey, todo Israel está esperando que usted anuncie quién será el próximo rey. Si no toma alguna medida, mi hijo Salomón y yo seremos tratados como, ¿qué dice ahí? Criminales. Esto es importante de entender. En cuanto mi señor el rey haya muerto, en esos días, cuando el hijo de un rey fue puesto en la posición de un rey, normalmente mataba a todos sus hermanos, a todos, y en muchos casos los hermanos y sus familias. ¿Para qué? Para no tener competencia para el trono. Eso era bastante normal de las culturas en ese tiempo, y lo puedes leer en la historia de Saúl y David, porque la expectativa era que David iba a matar los hijos de Saúl, y David hizo al revés. En un caso, él protegió uno de los hijos de Saúl que tenía problemas de caminar y todo eso, y lo trajo a su casa y lo cuidó. David era un rey increíble, pero nos muestra que la costumbre, el patrón era de matar a cualquier competencia. Y ella, Betsabé, sabe esto. Ella entiende que si el otro hermano es instalado como rey, que eso seguramente significa que ella y su hijo Salomón van a ser matados. Y ella entiende algo como mamá. Entiende algo bastante importante como mamá, que ella tiene que, dilo conmigo, preparar el camino. Dilo otra vez: preparar el camino. Preparar el camino ¿para quién? En este caso, para su hijo Salomón. Mi mamá está aquí en el servicio. ¿Por qué no damos un gran aplauso para mi mamá? Happy Mother's Day, feliz Día de la Madre. Y hace muchos años atrás, cuando yo era el pastor de jóvenes con mis padres, y teníamos en esos días en la iglesia muchos invitados. Sí, tendremos aquí también, pero en esos días teníamos muchos invitados. Y mira, los domingos yo estaba muy ocupado. Yo entraba a los servicios, sí, pero y ahí tenía que hacer cosas de entrenamiento con jóvenes y planear cosas y preparar cosas. Muy ocupado los domingos. Pero cada vez que llegaban los invitados, mi mamá me decía: Jeff, vente conmigo. Ay, no, ay, otra vez, es que tengo cosas que hacer. No, vente conmigo, solo 2 minutos, vente conmigo. Entonces yo iba con ella y ella me llevaba, hasta me jalaba a donde estos cantantes, bandas, invitados. Y ella, ya cuando los dos estábamos con ellos, ella les miraba y decía: este es mi hijo Jeff.
y él escribe canciones. Si tú quieres usar sus canciones, es que son buenas canciones. Y yo avergonzado ahí, como que ¿qué está haciendo? Yo nada más quiero estar afuera haciendo otra cosa. Pero ella preparó el camino. Eso es lo que las mamás hacen. Y ¿sabes qué? Quiero decir este comentario. Padres son muy importantes. Sigue conmigo con lo que voy a decir. Sumamente importantes. Varones de Dios que llevan la autoridad de Dios, no autoridad humana, sino la de Dios en sus familias, en sus matrimonios, muy importante. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero hay momentos cuando los padres no cumplen con lo que tienen que hacer. Este es el caso de David, ¿no? Él no cumplió como padre lo que él tenía que hacer. No disciplinaba a sus hijos. Por eso tuvo el problema con Absalón, tuvo el problema con este otro hijo, tuvo el problema con varios hijos porque no los disciplinaba. Entonces me pregunto, ¿por qué es que Salomón salió bien? Por la mamá. Porque aunque hay una autoridad que Dios da a los varones, que es bíblica, cuando un varón no ejerce esa clase de autoridad, las mamás son tan increíbles para entrar y decir: si él no, yo lo haré. Y yo voy a caminar en la autoridad de Dios porque mi hijo necesita aprender, porque mis hijos necesitan crecer, porque alguien tiene que abrir el camino al futuro de mis hijos y lo que Dios quiere hacer con ellos. Y si alguien más no lo voy a hacer, yo lo haré. Y ese es el poder de las mamás. Dios te ha dado esa oportunidad. ¿Y sabe qué? Aún con la autoridad y la bendición de mi papá, y él ha bendecido mi vida, él ha sido buen papá. Mi papá no era él que me iba a llevar con esos músicos y con esos cantantes, no. Pero sí era mi mamá. Y hay algo especial que Dios da a cada mamá en este lugar, una capacidad de abrir caminos dirigido por Dios, que ayudará a tus hijos a entrar en el destino que Dios tiene para ellos. Y primero quiero agradecerles a cada mamá aquí por hacer ese trabajo. Y si tú apenas vas comenzando como mamá, ya lo sabes, que seas una mujer de Dios escuchando la voz de Dios, que seas una mujer de Dios con denuedo para las promesas de Dios, y que prepares el camino para lo que Dios quiere hacer en las vidas de tus hijos. Dios te usará, y que todos aquí aprendamos esa lección, esas lecciones de las mamás. Después de Betsabé hablar con David, salió y entró como el profeta Natán había dicho. Él entró y dijo la misma cosa. Y después de Natán hablarle a David, versículo 28 dice esto: entonces el rey David respondió: llamen a Betsabé. Así que Betsabé volvió a entrar. ¿Y qué dice ahí? Se quedó. ¿Lo oyeron? ¿Se quedó de qué? De pie. Dilo otra vez: de pie. Esto es muy interesante, porque cuando entró la primera vez, ella se inclinó. Pero esta vez ella ya le había mostrado el respeto. No le estaba faltando el respeto. Ya había estado ahí adentro y se inclinó delante de él como rey. Pero ya esta vez esta mujer como que entra y dice: ajá, ¿qué me quiere decir, David? Lista, fuerte.
se quedó de pie delante del rey, y el rey repitió su juramento: tan cierto como que el Señor vive, me ha rescatado de todo peligro, tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará a mi trono este mismo día, tal como te lo juré delante del Señor Dios de Israel. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y exclamó: que viva por siempre mi señor el rey David. Y exactamente así pasó, que el rey Salomón fue instalado ese mismo día como el rey de Israel. El poder de una mamá que escucha la voz de Dios, que tiene el denuedo para entrar a las promesas y que prepara el camino para sus hijos. Mamás, Dios les va a usar grandemente para hacer las mismas cosas en sus familias. ¿Cuántos dan gracias a Dios por cada mamá aquí en este lugar? Amén. Pónganse de pie conmigo en este momento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Oh Señor, te damos gracias, porque tú eres un Dios que nos habla, un Dios que nos transforma, un Dios que nos cambia. Y hoy, Señor Jesús, somos deseosos de escuchar tu voz, de entrar en tus promesas y de preparar el camino para nuestros hijos y para todos los que pones en nuestras vidas. Oh Señor Jesús, deseamos conocerte más y más. Señor, ayúdanos a ser la clase de persona, hombres y mujeres, madres, padres, hijos, hijas, la clase de persona que realmente que te sigamos con todo lo que tenemos, viviendo vidas de obediencia y vidas de denuedo en las promesas que tú nos has dado. Si tú hoy reconoces que hay unas promesas que Dios te ha dado, pero necesitas caminar en denuedo con el Señor para declarar y recibir esas promesas, no importa si eres varón, mujer, voy a pedir que levantes una mano en este momento. Si hay promesas que tú tienes que aceptar, donde tú tienes que tener denuedo para decir: Dios, esta promesa es tuya y voy a entrar en la promesa. Señor, con todos que tienen sus manos levantadas en este momento, que cumplas esas promesas, que tú hagas lo que solamente tú puedes hacer, que te muestras fiel en las vidas de cada persona con su mano levantada, y que cada uno de ellos recibe la promesa que tú has dado en sus vidas. Esas promesas en la palabra, esas promesas proféticas que han sido declaradas. Señor Jesús, que tú lo hagas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos un fuerte aplauso.